Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de estos videos de esta breve introducción a la lógica proposicional con su físico de confianza. Entonces vamos a recapitular un poquito de lo que hemos visto, ¿no? De los sistemas formales. Los sistemas formales hablábamos de que teníamos un alfabeto, una serie de letras, una serie de símbolos, en particular teníamos la negación y la implicación, teníamos los paréntesis y teníamos unas reglas de cómo armar palabras bien formadas con ese alfabeto. Y una vez que teníamos las reglas de cómo formar palabras bien formadas en el alfabeto, pues teníamos un sistema de axiomas. Entonces, en particular teníamos el axioma uno, que es esta palabra bien formada, que cuando vimos proposiciones nos llevó a cuestionarnos sobre lo que significa que algo sea verdadero o algo sea falso. Tenemos el axioma 2, que es esta palabra bien formada, que lo que nos dice es que en efecto la implicación se distribuye entre la implicación, es decir, que P implica esta implicación, entonces que P implique el precedente implica que P implique el consecuente. Y el tercer axioma es, pues más o menos, la idea de la contraposición. O sea, yo tengo la negación de P implica la negación de Q, entonces Q implica P. Por último, tenemos el axioma de deducción, que es el modus ponens, que es que si tengo P y tengo P implica Q, entonces puedo deducir Q. Ahora bien, eh, pues más o menos, esa es la idea de lo que es el sistema axiomático y vimos la idea de lo que era una demostración. Una demostración, dimos la definición de la demostración y ahora vamos a tratar de ver un teorema, el teorema de la deducción que nos va a permitir hacer bastante, va a permitirnos llegar precisamente a las reglas de inferencia sin necesidad de hablar de los valores de verdad. Entonces, este teorema de la deducción nos dice que si una implicación es demostrable a partir de gamma con el sistema axiomático L, es equivalente a decir que Q es demostrable a partir de la misma gama, pero a la que le pegamos el P, el antecedente de la implicación. Bueno, ahora recordemos lo que significa el sí solo sí. El sí solo sí significa que si pasa lo de la izquierda, entonces pasa lo de la derecha, y si pasa lo de la derecha, entonces tiene que pasar lo de la izquierda, ¿no? Esta parte de acá. Muy bien. Entonces comenzamos la demostración en este sentido, que en el argot de las matemáticas se le conoce como la ida. Entonces, si en efecto P es demostrable a partir de gamma, entonces debe de haber alguna demostración de P implica Q que tenga esta forma. Ajá. Alguna sucesión de palabras bien formadas que culminen en P implica Q. Ahora, a esta demostración, si le agregamos P a esta misma demostración, entonces de estas dos yo puedo concluir Q utilizando modus ponens, de manera que lo puedo agregar. Ah, bueno, pues ahí está, ya deduje Q a partir de estas dos usando modus ponens, que es el axioma 4, el axioma de la deducción. Muy bien, pero esto que está aquí, lo que me dice es que esto es una demostración de Q a partir de esto que tengo acá. Pero esto que tengo acá, recordemos que esta parte de la izquierda es una deducción de P implica Q en gamma. Y entonces esta P, al pegarla, estaría tomando una deducción en gamma unión P. Es decir, en gamma le pegamos P. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir que Q es demostrable a partir de gamma unión P. Muy bien, ahora supongamos el regreso. Supongamos el regreso, ¿no? Que, pues como les digo, ¿no? Por la dirección de la flechita es a lo que le llamamos el regreso. Ahora, vamos a ver, vamos a suponer, perdón, que en efecto Q es demostrable en gamma unión P, es decir, en gamma y le pegamos P en el sistema axiomático L. Bueno, pues esto significa que hay una demostración de Q de esta forma, ¿no? Donde por ahí metemos P. Entonces, en algún lugar intermedio metemos P. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si Q es un axioma o es una palabra bien formada de gamma? Entonces, en ambos casos,
Q es demostrable a partir de gamma. Si es un axioma, bueno, pues es un axioma y aquí se acabó. Es la primera palabra bien formada y ya se acabó la sucesión. Ya lo demostré. Si Q es una palabra bien formada en gamma, de nueva cuenta, empiezo en Q y ya se acabó la demostración. Ya no necesito más. Entonces, si Q es una palabra bien formada en gamma o es un axioma, entonces, añadiendo a esta demostración de Q el axioma uno, vamos a tener a uno hasta a n, luego vamos a tener Q y luego vamos a tener P implica que Q implique P. Ah, bueno, pues entonces aquí la pregunta es, perdón, esto debería ser al revés. Esto sería Q implica que P implique Q. Muy bien. Entonces, en este caso, como ya tenemos Q y ya tenemos que Q implica P, que Q implica que P implique Q, por modus ponens, o sea, usando modus ponens en las últimas dos palabras bien formadas, pues tendríamos aquí la demostración de P implica Q, ¿no? En cuyo caso, de gamma podemos demostrar que P implica Q. Ah, muy bien. Ya demostramos que de gamma se puede demostrar P implica Q para el caso en el que Q sea un axioma o una palabra bien formada en gamma. Pero ojo, porque esta misma idea también nos permite asumir que Q es demostrable en gamma. Todas estas son de gamma o se deducen a partir de modus ponens de las anteriores y por lo tanto Q se puede demostrar de gamma. Entonces, si Q es demostrable en gamma, entonces tenemos esta demostración de Q, añadimos un axioma más, que es el axioma que está dentro de nuestro lenguaje formal, y usando modus ponens en estas dos deducimos esto. Ok, eso ya me permite hablar o pensar que el caso en el que Q no sea eh, un axioma o que no sea demostrable de gamma. ¿Qué otra cosa podemos pensar? Bueno, ¿qué pasa si P es demostrable en gamma? O sea, si P es demostrable en gamma, bueno, pues recordemos que estamos partiendo de que gamma unión P me permiten demostrar Q. Ah, bueno, si P es demostrable en gamma, entonces existe una demostración de P. De manera que voy a tener a uno hasta a n y voy a tener P. Bueno, pero en esta sucesión puedo entonces, es decir, como gamma unión P me permiten demostrar L, perdón, me permiten demostrar Q en L, entonces hay una demostración de Q de la forma a uno, a 2, a n más uno, hasta, bueno, aquí voy a poner la P, que es la demostración de P
a n más uno hasta a m, hasta obtener q. Bueno, si P es demostrable, si P es demostrable, entonces significa que esto yo lo puedo deducir a partir de todo esto. Entonces, este de aquí me lo podría saltar. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, pues si P es demostrable a partir de todas las demás, pues es demostrable a partir de modus ponens. Ahora bien, si P es un axioma o es una palabra bien formada de gamma o es demostrable en P, entonces en particular, entonces Q es demostrable en gamma. Y volvemos al caso anterior. De manera tal que esta se puede deducir de los anteriores y entonces da igual si está o no está, nada más necesito gamma. Entonces, como nada más necesito gamma para encontrar P, entonces nada más necesito gamma para llegar a Q. Entonces Q es demostrable en gamma. Muy bien. Dicho esto, pues entonces la pregunta es, bueno, y como Q es demostrable en gamma, volvemos al caso anterior, ¿no? Como Q es demostrable en gamma, que es este caso, Q es demostrable en gamma, entonces como Q es demostrable en gamma, agregamos el axioma, metemos modus ponens y por lo tanto esto es demostrable en gamma. Ahora lo que falta es qué pasa, perdón, este no es el color que quería agarrar. Si no es verdad, o bueno, no es cierto, si no se cumple que Q es demostrable en gamma y pues entonces tampoco ni que P sea demostrable en gamma. Bueno, ¿qué pasa si ninguno de los dos es demostrable en gamma? ¿Por qué? Porque ya vimos que con uno de los dos que sea demostrable en gamma, ya sea Q o ya sea P, entonces eventualmente voy a poder demostrar que P implica Q en gamma, porque el hecho de que P sea demostrable en gamma implica que Q sea demostrable en gamma. Y en cualquier caso en el que Q sea demostrable en gamma, pues metemos el axioma, o sea, aquí está la demostración de Q, entonces metemos el axioma y por modus ponens obtenemos P implica Q, que es demostrable en gamma. Ok, ya sabemos entonces eso. Si cualquiera de las dos, ya sea P o Q, es demostrable en gamma, entonces naturalmente P implica Q va a ser demostrable en gamma. Ahora, si ninguno de los dos es demostrable en gamma, de todos modos estamos partiendo gamma unión P me permiten demostrar Q. Bueno, esto significaría que hay una sucesión, hay una demostración de Q de la forma A1 hasta AN P. Luego vamos a tener AN más uno hasta AM y luego Q. Bueno, si ninguno de los dos es demostrable directamente desde gamma, entonces Q se obtiene de algún AK mediante modus ponens. Ok, ya, eso es de necesidad. Q se obtiene de algún AK que debe de estar ya sea por aquí o por acá, de manera tal que usando modus ponens con algo que esté por ahí, entonces ya puedo obtener Q. Es decir, que por ahí en esta sucesión, por aquí en esta sucesión, debe de estar acá y debe de estar acá implica Q.
por ahí va a estar A1, AN, P, AN más uno, por ahí va a estar AK, por ahí va a estar AK, implica Q, AM, y luego Q. Bueno, aquí me faltaron puntos suspensivos. Bueno, entonces ya sabemos que Q tuvo que haberse obtenido a partir de este AK. Y en general, si seguimos con el modus ponens y el modus ponens, en algún momento, o sea, lo voy a plantear de esta forma. AK implica Q, tuvo que obtenerse mediante modus ponens de algún otro par de palabras bien formadas. Bueno, eso al final del día, pues voy a seguir y seguir y seguir y seguir de manera tal que, o sea, esto que está aquí escrito significa que AK' implica que AK implique Q y AK' están en la deducción. Naturalmente les digo, pues esto lo podemos seguir y seguir y seguir y seguir, pero en algún punto se tiene que acabar porque la deducción tiene que ser finita. Entonces, como la deducción tiene que acabar en algún punto, entonces en algún punto este irnos hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, se va a acabar en algún punto. Entonces, podemos suponer, sin perder generalidad, que AK' es P. Entonces, en algún punto de la sucesión, vamos a tener A1, AN, P, P implica que AK implique Q. Por modus ponens vamos a tener AK implica Q. Por ahí vamos a tener AK. O bueno, antes íbamos a tener acá, da igual. AM. Y por modus ponens vamos a tener Q. Ah, ok, ok. Pero resulta que para llegar a acá, les decía yo, íbamos a tener algo similar. Por ahí vamos a necesitar también otra proposición, bueno, otra palabra bien formada, tal que A, bueno, digámosle B, porque ya está, ya estoy poniendo muchas As, llamémosle BK, implica AK y también tendríamos ABK. Y de nueva cuenta, podemos irnos hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás. En algún punto esto iba a acabar, pero como Q no puede ser demostrable sin P, como Q no puede ser, bueno, como Q estamos suponiendo que no es demostrable sin P, porque estamos suponiendo que Q no es un teorema de gamma y que P tampoco es un teorema de gamma, entonces necesitamos P forzosamente para demostrar Q. Bueno, entonces podemos suponer también que BK es P, de modo que tendremos
P en algún punto, ¿no? Vamos a tener P, vamos a tener P implica acá y vamos a tener P implica que acá implique Q. Bueno, si tenemos estas, por el axioma 2, que aquí los voy a poner otra vez, recordando. A ver, el axioma 1 era que P implica que Q implique P. El axioma 2 era que P implique que Q implique R, implica que el que P implica Q implique que P implica R. El axioma 3 es que no P implica no Q, entonces Q implica P. Bueno, esto es recordando los axiomas. Entonces, en esta lista, y bueno, aquí se acaba el recuerdo, ¿no? Entonces, en la demostración de Q, podemos agregar que P implique que AK implique Q, implica que el que P implique AK implique que P implique Q. Pero como también tenemos, o sea, aquí por modus ponens, entre esto que tenemos aquí, que es el agregado, y este que tenemos acá, entonces podemos agregar que P implique AK implique que P implique Q. Y de nuevo, por modus ponens, entre esta nueva que estamos agregando y esta que tenemos acá, pues podemos concluir, podemos agregar que P implica Q. Ah, bueno, pues entonces, si podemos agregar estos debido a lo que tenemos, entonces estaríamos demostrando que si tenemos gamma, entonces podemos demostrar que P implica Q. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, dicho esto, entonces ya quedaron todos los casos y por lo tanto, en efecto, son equivalentes. Tendríamos entonces la equivalencia, acá, jeje, que de gamma se puede demostrar que P implique Q, es equivalente con que gamma unión P pueda demostrar Q. Ok, ahora hay un detalle que hay que checar. Bueno, ¿qué es lo que hay que checar? Todo iba bien hasta un pequeño detalle. Y es que aquí el que haya tenido un poquito más de experiencia con esta lógica proposicional, pues debe notar que en efecto para demostrar esta que está acá no necesito P. Entonces, esta de aquí es demostrable sin necesidad de tomar P. ¿Qué significa que esto es demostrable sin necesidad de tomar P? Pues significa que P implica acá es demostrable en gamma. Es decir, que en gamma yo puedo demostrar, perdón, que en gamma yo puedo demostrar que P implica acá. ¿Por qué? Bueno, pues porque para llegar a esto, P está de este lado. Entonces esto no es necesario. Entonces se pudo haber llegado con esto a partir, por ejemplo, de que acá implica que P implique acá. Y luego con acá esto se obtiene.
Bueno, pues está bien. Entonces, aquí yo no necesité P. Análogamente aquí tampoco se necesita P. Bueno, para llegar a esto, tampoco es necesario tener P. Entonces, esta demostración para llegar a esto y para llegar a esto, no, bueno, se realiza sin necesidad de P. Esto se puede sacar. Entonces, en efecto, esto de aquí y esto de acá son demostrables en gamma, no son necesariamente demostrables en gamma unión P. Entonces, como esto se puede demostrar sencillamente en gamma y esto también se puede demostrar en gamma y no se usa P, entonces, en efecto, esta demostración me lleva a que, bueno, a que de aquí yo pueda pasarme acá quitando la P de este lado. Y bueno, con esto se concluye el teorema de la deducción. También se le conoce como teorema de la hipótesis adicional. Entonces, en general, este se llama teorema de la deducción o teorema de la hipótesis adicional. Ahora, ¿por qué se le conoce como el teorema de la deducción? Bueno, pues porque si se tiene esto, bueno, mejor dicho, si se tiene esto, entonces significa que se puede deducir esta implicación. O bien, si puedes demostrar esta implicación con esto, entonces de aquí puedes deducir esta asumiendo P. Es decir, en otras palabras, lo usual es que a este gamma se le conozca como la colección de las hipótesis y la P es la hipótesis adicional. En particular, si P implica Q es demostrable directamente desde los axiomas y desde el sistema axiomático, desde el lenguaje formal, entonces, suponiendo P, debo poder demostrar Q. Entonces, esto que está aquí es lo que dicen toda la vida. Para demostrar una implicación, supón que es válida la hipótesis y demuestra Q. Entonces, también se le conoce como demostración directa. Muy bien, hasta aquí dejamos el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, deja tu like, suscríbete, comparte y comenta aquí en la caja de comentarios y para saber qué te pareció, si podemos mejorar un poco con estos videos, también te lo agradecería. Muchísimas gracias y hasta luego.